Voy a iniciar con este tema de mediación, negociación, como procesos, como un arte que nos va a ayudar a transformar los conflictos, particularmente en el ámbito escolar. Bueno, aquí estoy tan dichosa de estar compartiendo con muchos y muchas profesoras y creo que me van a entender perfectamente esta ilustración que es mi favorita. De todas las que les voy a presentar, esta es mi favorita. Yo soy profesora, amo mi profesión, sé lo retadora que es, pero creo que la función más importante que tenemos como profesores y profesoras es no transmitir acríticamente el conocimiento, las herramientas, las habilidades, sino abrir ventanas, mostrar, ayudar a los estudiantes que hay muchas y diversas posibilidades allá afuera, que siempre hay alternativas. Como vamos a ver a lo largo de mi presentación, el gran problema que estamos viendo hoy en México y que la mediación puede ser una gran alternativa es que muchos chicos y chicas, estudiantes, se están quitando la vida. Se están quitando la vida suicidando porque no encuentran salidas, no encuentran formas alternativas de resolver los conflictos y se ven en un túnel sin salida. Yo creo que el tema de hoy es tan importante porque puede salvar vidas, mejorar relaciones, por supuesto, resolver o transformar conflictos de forma positiva, pero sobre todo salvar vidas. Entonces, nuestra función como docentes, como agentes de paz, es mostrar a los estudiantes el potencial que hay allá afuera. Obviamente es imposible en este tiempo que hoy compartimos de 1 hora y media, más o menos, poder compartir con ustedes todo lo que este tema significa, pero lo que pretendo el día de hoy es abrir ventanas del potencial que hay para que ustedes mismos vayan fortaleciendo las herramientas que ya cuentan. Entonces, espero que esa sea mi función el día de hoy y que logre el cuadro final de esta bellísima ilustración. Estoy segura que los profesores y las profesoras entienden perfectamente lo que quiero decir. Muy bien, pues el objetivo general va a ser fortalecer las capacidades que ya tenemos de negociación colaborativa y mediación escolar como herramientas indispensables para resolver conflictos. Hay muchas formas de resolver conflictos, incluso el uso de la violencia. Mucha gente utiliza la violencia para solucionar conflictos, ¿sí? Para acabar con el problema. Pero a futuro, a largo plazo, incluso a corto plazo, uno queda insatisfecho, se deterioran relaciones, se deja de ganar, de generar valor. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos proveer de poder para lograr acuerdos, fortalecimiento de relaciones que sean positivas para todos y todas. Muy bien, quiero empezar con una cita que me parece muy importante y que invito a todos los participantes hoy a que se adentren a ella y que es reveladora y nos da mucha esperanza. Dice la Declaración de Sevilla en uno de sus párrafos más importantes: si partimos de que la paz como la violencia no son procesos inherentes al ser humano, no son naturales al ser humano, sino que se construyen a través o a partir de procesos culturales. La educación para la paz cobra inminente vigencia, ya que las actitudes para la paz o para la violencia se aprenden. De algún lado aprendimos a ser violentos, pero de algún lado podemos aprender a vivir en paz. Entonces, podemos aprenderla y podemos desaprender la violencia, que como vamos a ver en un video y como vamos a ver a lo largo de mi presentación, se aprende, pero se puede desaprender. Entonces, aquí está la alternativa. Va a depender de nosotros y de las herramientas y habilidades con las que contemos. Entonces, los invito y las invito a leer esta declaración de Sevilla sobre la paz y la violencia, que nos van a dar muchas esperanzas de las potencialidades para la paz. Esta declaración de Sevilla estuvo firmada por muchos actores de diferentes disciplinas
abogados, sociólogos, médicos, etcétera, que llegaron a esta conclusión. No nacemos ni violentos ni en paz, nos hacemos, pero también podemos educarnos para la paz. Entonces, hay muchas posibilidades. Bueno, quizá antes de esta que ya puse, quiero compartir con ustedes un video que va a estar en los materiales que la Fundación va a compartir con los que deseen de ustedes. Eh, un video que es el sándwich de Mariana, que orgullosamente lo realizó un director mexicano, Alfonso Cuarón, que habla de estos ciclos de violencia. Si queremos romper con la violencia, necesitamos entender, analizar de dónde viene la violencia y cómo se está reproduciendo. Entonces, guarden en su mente, por favor, esta imagen tan fuerte que encontré y que he venido compartiendo a lo largo de estas sesiones. Entonces, Alex, vamos a ver un breve video que nos va a hablar de dónde podemos empezar a entender la violencia para romperla y empezar a través de la negociación y la mediación a construir paz. Entonces, vamos, Alex. ¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra. ¿Qué pasó, Pitufina? Por favor, hoy no. Por favor, ay, no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Qué no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Uy. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Sorda. Ay. Claro, llegamos muy rápido. Bye, Isa. Habla rato. Bye. Bye. ¿Qué andas viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Ves qué pegamento tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Ey. Raquel.
Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! Ya, Raquel. Es mío. Alcánzalo, André. Alcánzalo. Es mío y lo sabes. Raquel, Raquel. ¡Vas, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Está tu ropa, hasta el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet, tiraste todo. ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. ¡Susana! Susana, ¿qué onda? ¿Cómo Perdón, que no está Mario. lista la comida? No me dio tiempo. Ay, sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la En 10 oficina minutos, muy rápido te la para caliento una... en 10 minutos, Mario. Ay, en 10 sí, en 10 minutos, ya no me da tiempo Pero para te la nada, pongo para déjalo, comer. babosa. Ay, sí, para comerme la fría. Para el caso, Dame me un voy a una sándwich, ¿quieres fonda. un sándwich? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. David ni siquiera Ah, fue David, hoy. David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? No ¿A dónde? sé, ¿de qué estás hablando, ¿Esto qué es, Mario? ¿Te lo dio él? Para que te veas muy guapa, para que se den sus kikos aquí muy bien. Perra, eso es lo que está pasando. Se la estás dando al naquete, ese es lo de hoy. Jefe, ¿qué tal? No, para nada, lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puede... No, digo, perdón, señor, digo, es un error, lo corregimos en... No, no vaya a ser eso, jefe, no se lo dé a Ramírez, no es justo. Yo llevo 10 meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor, se lo ruego, se lo ruego. Ahora Isa sí se pasó, ¿eh? Claro que no, la maestra es una exagerada. Es que ella sabe que no debe hacer eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. Muchas gracias, Alex. Bueno, espero que les haya llegado el video como me llegó a mí y a otras personas que lo han visto. Como pueden haber visto, hay múltiples violencias conectadas, violencias con S, ¿no?
que explican este comportamiento violento de quien ejerce la violencia. No son hechos aislados, no son accidentes, son ciclos que se acumulan y se juntan varias violencias hasta que transmutan o mutan en otras que muchas veces son más graves, más dolorosas y que como la violencia, su definición lo dice, daña, lastima. Y alguien tiene que romper la violencia, pero para romper la violencia, romper este daño tan profundo que genera, es necesario conocer de dónde viene. Y nosotros mismos estar siendo conscientes de cómo nosotros de forma consciente o inconsciente estamos también formando parte de este ciclo, de este múltiple ciclo de violencias interconectadas que dañan, lastiman. Y quizá en estos momentos, por no estar consciente, alguien cercano a nosotros que amamos puede estar sufriendo la violencia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante esto? Vimos que la niña, una vez, la niña que estaba sufriendo acoso escolar, el famoso bullying, hasta que entendió de dónde venía y logró sentir empatía, algo que se aprende. La empatía no es natural, no es accidental, se aprende, se desarrolla, se mejora. Rompió el ciclo de violencia porque entendió el cúmulo de violencias que la niña traía consigo. Entonces, ojalá esta sesión ayude a eso, a entender quién nos está generando violencia o a quien nosotros estamos generando violencia. No terminará ahí, se seguirá reproduciendo y seguirá escalando, generando dolor y pena. Bueno, ¿qué hacemos entonces frente a esta realidad? ¿Cómo decidimos entonces resolver los conflictos, la violencia que están allá afuera y que nos están afectando a todos? Yo digo que gran parte de lo que vivimos, la violencia, los conflictos irresueltos que tenemos en México, es precisamente porque no hemos sido conscientes de los conflictos, de dónde vienen y cómo podemos manejarlos. Tenemos muy poco desarrollado en la academia, en las escuelas en particular, de cómo proveernos de estas herramientas para entender la violencia, entender mejor el conflicto y poder trabajar con él. No es innato, no es natural, no nacemos con herramientas, no nacemos comunicándonos de forma efectiva, no nacemos con empatía per se, la desarrollamos. Con manejo emocional hay que aprenderlo. Y todo esto es una de las funciones más importantes que la escuela puede participar para reducir la violencia y construir paz. Entonces, bueno, aquí está la gran pregunta. ¿Cómo decidimos entonces resolver los conflictos? Lo que proponemos la sesión de hoy es a través de la negociación y la mediación. Partiendo del origen de la idea de que siempre habrá conflictos, siempre habrá diferentes tipos de violencias. La cosa es qué hacemos con ellas, cómo las manejamos, cómo decidimos manejarlas. Entonces, es a lo que hoy nos vamos a dedicar, a abrir estas ventanas de todos los potenciales que hay para manejar estos innegables, inevitables conflictos que son parte de la diversidad de la sociedad, de nuestras personas, de nuestras características únicas y exclusivas. Entonces, bueno, vamos a empezar con una de las, yo diría, habilidades de los procesos también más importantes para trabajar con la resolución o transformación de los conflictos y las violencias que vivimos todos los días. Y esta es la negociación. La negociación, si tenemos así acuérdense de ir mandando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios al chat, por favor. La negociación es un proceso interactivo de comunicación entre dos o más personas que intentan, fíjense qué belleza, a través de la comunicación, que es lo único que va a llevar al entendimiento del origen del conflicto. La negociación a través de esta comunicación va a ayudar a generar valor, resolver o transformar un conflicto o cambiar el estado de las cosas.
Entonces, usamos la negociación como una herramienta, como un proceso o como una habilidad que nos va a ayudar a transformar una situación, un objeto que ya no está cumpliendo su función y que si no lo resolvemos puede escalar hasta convertirse en distintas formas de violencia o complicarse o perder valor, etcétera. Para la negociación, no nacemos negociando, hay que aprender. Tengo muchos materiales que se van ustedes a tener acceso con la fundación, con la carpeta que ha abierto para el día de hoy la fundación. Hay que aprender herramientas de negociación, pero déjenme darles algunos tips que ustedes pueden profundizar más adelante. Para iniciar un buen proceso de negociación es necesario hacer un buen análisis del conflicto. ¿Quiénes son las personas realmente involucradas? Un poco lo que hizo esta niña, entender de dónde venían las violencias. ¿Quiénes son las personas que deben estar en el proceso de negociación? ¿Cuál es? Se dice muy fácil, pero es muy difícil. ¿Cuál es el problema real que tenemos? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué valor queremos generar? ¿Qué actitud queremos cambiar? Y el proceso, que es la historia del conflicto. Cómo el conflicto se ha desarrollado y cuáles son los mejores momentos para invitar al otro o la otra a sentarnos en este proceso de comunicación, de intercambio, de percepciones, de visiones del conflicto. ¿Cuál es el momento mejor para sentarnos y cuál es el peor momento en el cual no debemos ni siquiera invitar a la otra parte a sentarnos? Una herramienta importantísima para poder negociar con profundidad, a profundidad y de forma muy efectiva, es entender que todos y cada uno de nosotros y nosotras siempre, por más esfuerzos que hagamos, vamos a tener visiones, percepciones distintas de la realidad. Esto inevitablemente lleva al conflicto. Y es aquí donde la negociación juega el rol más importante a través de la comunicación. Un buen negociador es aquel que se da el tiempo de entender que el conflicto no está en la realidad objetiva, sino en la mente de cada uno y cada una de nosotros. Es como cada uno de nosotros estamos viendo la realidad. Y conforme vemos la realidad, es ahí donde podemos transformarla, reinterpretarla para construir una nueva realidad. No es que el 6 o el 9 estén bien, es que puede haber una relación, un hecho mucho más complejo que no estamos viendo, porque nuestros lentes, nuestra percepción, nuestra visión de esa realidad es distinta. Solamente a través de la negociación, este proceso de comunicación interactiva de ida y vuelta, es lo que nos va a permitir entender por qué de repente ve un 6, por qué de repente ve un 9 y que, perdón, quizá el objeto o sujeto en cuestión es más que un 9 y más que un 6. Pero para eso necesitamos aprender cómo hacerlo. Se dice muy fácil, es bien difícil hacerlo. Hay que practicarlo. Y obviamente necesitamos al otro y a la otra para entender mejor el conflicto y poderlo solucionar. Va a ser a través de este diálogo, esta comunicación, como vamos a poder clarificar nuestros propios intereses y los intereses de los demás. Una negociación es también un proceso interdependiente, donde las dos partes se dependen mutuamente para la transformación y resolución del conflicto, la generación de valor o el cambio del status quo. Lo necesito y me necesita. De hecho, una de las definiciones más académicas de la negociación es esta dependencia recíproca. Sin ti, simplemente no puedo resolver el conflicto, ni tú tampoco puedes resolver el conflicto. No podemos generar valor. Tú produces huevo, yo produzco harina. Si nos juntamos, dialogamos, conversamos, producimos pasteles y ganamos más.
o cambiamos el estado de las cosas. Ya esta ley no está funcionando, ya estas reglas escolares ya no son adecuadas, ya están sobrepasadas. Bueno, entonces sentémonos a intercambiar valor, a intercambiar un mejor entendimiento de los conflictos, etcétera. Entonces necesitamos sentarnos. Hay un video que ya hicimos con la fundación donde nos dedicamos exclusivamente a la construcción del diálogo y la comunicación efectiva. Los invito a que lo vean para profundizar más herramientas que necesitamos para una comunicación efectiva, no violenta y que nos lleve a entendimientos conjuntos. Bueno, si queremos negociar, necesitamos hacer este alto en el camino, entender bien qué es lo que está en el epicentro del conflicto, que realmente tiene a las partes o conflictuadas o queriendo generar valor o queriendo cambiar el estado de las cosas. Entonces, si queremos lograr nuestros objetivos, me encanta esta filmina, tenemos que hacer un alto en el camino y poner nuestras herramientas a trabajar para poder entendernos, entender el conflicto y poder lograr nuestros objetivos. Yo sí estoy convencida que precisamente que somos personas diferentes, con diferentes percepciones de la vida, con diferentes valores, diferente educación, diferente cultura, diferente edad, diferente etnia, todo lo que nos hace únicos y exclusivos, eso es lo que va a permitir que nunca exista un sujeto o objeto que tenga el mismo valor para cada una de las partes. Y es ahí donde está la fuente de negociación. Nunca un celular, el que sea, o un reloj, o una casa, o un coche, o un terreno, tendrá el mismo valor para las dos partes en negociación. Para cada uno, por su historia, religión, principios, valores, etcétera, contexto, tendrá un valor significativo especial. Lo que hace la comunicación es develar qué es lo que realmente la parte quiere y nunca querrán lo mismo, porque los dos actores son distintos, le damos valor distinto a las cosas. Entonces, no es posible vivir permanentemente en conflicto. Puede haber entendimiento, puede haber una buena generación de valor donde no desea nada más ganarle, como nos han enseñado. No necesito ganarle para lograr mis objetivos. ¿Por qué no empezar a cambiar chips de por qué no ganamos más juntos? Una vez entendido qué es realmente lo que quieres, qué es lo que te mueve en el conflicto, qué es lo que te mueve en la negociación. Muy bien, este cuadro, esta filmina la vamos a ver 2 veces porque es súper importante. Los mejores negociadores son aquellos que se centran en los intereses comunes. ¿Qué nos tienen negociando? ¿Qué nos tiene sentaditos en la mesa de negociación? ¿O por qué quiere dialogar conmigo? ¿Por qué se sienta a dialogar conmigo y no está buscando otras formas ajenas, externas para la resolución de conflictos? Aquel negociador que tenga la habilidad, el conocimiento de entender realmente qué puede estar deseando la otra parte porque ha establecido un buen ejercicio de comunicación, ha logrado develar qué es lo que significa el sujeto o objeto en cuestión para resolver el conflicto. Entonces, un buen negociador se centrará en el triángulo verde. ¿Qué nos une? Entonces, estamos aquí negociando porque no queremos en este divorcio que el niño sufra. Entonces, el triángulo verde sería el niño en un divorcio. Reconocemos que hay visiones distintas de la separación, cómo nos queremos separar, cuándo nos queremos separar, cómo nos queremos separar. Pero hay algo que nos une, cómo no hacerle daño al niño. O en la escuela, qué materias, qué currículum queremos adoptar. Sabemos que queremos mejorar la calidad educativa, que queremos introducir más herramientas para el fortalecimiento de la negociación y la mediación, etcétera. Pero tenemos que cumplir con ciertos patrones que nos impone la SEP, ¿ok?
Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, partamos de lo que nos une y entre más grande sea lo que nos une, más pequeño será lo que nos divide. Ustedes nada más visualicen, si hacemos este cuadro, este triángulo verde más grande, se achican las diferencias. Maximicemos las coincidencias disminuyendo las diferencias. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ese es el arte de la negociación. No necesariamente es ceder, sino intercambiar valor para generar más valor. Pero para intercambiar valor necesito saber qué es lo más valioso para ti a bajo costo para mí. Más valioso para ti a bajo costo para mí. Muy bien. Vamos a ver algunas técnicas para la negociación colaborativa, que les digo, tengo todo un manual que se dedica a negociación colaborativa, donde la fórmula sea no cómo ganarle, lograr mis objetivos, sino cómo ganamos más juntos. Esto realmente sería la definición de negociación colaborativa. Cómo ganar más juntos, cómo salir mejor de lo que estaría sin negociar. ¿Cómo hago para resolver el conflicto, pero además construyo buenas relaciones, pero además aseguro un buen acuerdo? Esto obviamente viene de la escuela de Harvard, que es la que ha sentado las bases de la negociación colaborativa. Y la complemento yo con un gran agente de paz, constructor de paz, que es Edward Kaufman, y que fíjense qué belleza lo que dice. El gran error o un gran error es que pensamos que ganar significa ganarle al otro, en lugar de enfocarnos en ganar más juntos. Fíjense, ahí concentramos toda la energía, ¿cómo le gano? Y desperdicio tiempo en lugar de estar con él y con ella generando cómo ganamos más juntos. Entonces, vamos a ver cómo logramos esta negociación colaborativa para ganar más juntos. Las sugerencias que da la escuela de Harvard y que está muy detallada en los materiales que les vamos a compartir, es que una de las grandes habilidades que puede tener un buen negociador es concentrarse en el problema, es decir, ser duro en el problema y suave con las personas. Si estamos teniendo problemas para dividir una herencia, para ponernos de acuerdo en el nuevo currículum escolar, para qué hacemos con el dinero que nos da el gobierno para mejorar las escuelas, construimos más canchas de fútbol o un centro de mediación, ¿no? En la escuela. En fin, siempre va a haber conflictos. El problema no es los compañeros, los colegas, el otro negociador, sino el tema. Entonces, no perdamos el tiempo, no nos distraigamos con prejuicios pensando que el otro me quiere ganar y el otro quiere imponer y quiere liderazgo. Lo que tenemos que concentrarnos es en duro con el problema, centrarnos en el objetivo y ser suave con las personas. Este es el arte de la negociación. El problema no son las personas. El conflicto no está en la mente, no está en la realidad objetiva, está en la mente de las personas. ¿Cómo estamos viendo a las personas y sus intereses? El segundo, que es súper importante y que lo vamos a ver con mucho detalle, es que nos centremos en lo que realmente le importa a las partes en el conflicto, lo que realmente quieren en la negociación. No en las posiciones, sino en los intereses. Es muy fácil detectar las posiciones en una negociación. Generalmente alguien llega a una negociación y dice, ¿qué quieres? ¿Qué te trae aquí? Esa pregunta de qué, pues dice, ¿qué quieres? El coche. ¿Qué quieres? La casa. ¿Qué quieres? Que se cumpla y se apruebe mi plan escolar. ¿Qué quieres? Aumento de salario. ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué? Es una pregunta explícita cerrada, que genera una respuesta cerrada y explícita y limita el diálogo, limita la profundización de los verdaderos intereses que están atrás del aumento salarial, de la aprobación del plan escolar, de la casa, del coche, del hijo, Entonces, en la medida en que generemos un buen proceso de negociación donde podamos comunicar lo que realmente queremos,
en esa medida vamos a poder centrarnos en los verdaderos intereses que están atrás de las posiciones. Y en lugar entonces de preguntar, ¿qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Qué bienestar te trae? Entonces, fíjense, vamos, lo que esta bellísima ilustración refleja, vamos de las posiciones, lo aparente, lo superficial, a adentrarnos en lo que verdaderamente le importa a las personas. ¿Por qué quieres la casa? Porque es seguridad, ¿cierto? Incluso de los intereses vamos bajando a las necesidades humanas más básicas. La pirámide de Maslow lo refuerza muy bien, que es realmente lo que está atrás de lo que la otra parte pide. Si dice el coche, ¿qué significa el coche? Seguridad, estatus, pertenencia, reconocimiento. ¿Qué es lo que realmente? Y eso solamente se va a detectar a través de este proceso de negociación, proceso de comunicación interactiva, donde del qué paso al por qué, para qué, donde voy generando preguntas más abiertas que van develando, desnudando, podemos decir, los verdaderos intereses y necesidades, y sobre todo necesidades que mueven a las partes a actuar. Entonces, no negociemos en qué quieres y en posiciones, negociemos en intereses y sobre todo en necesidades humanas. Muchas veces no queremos aumento salarial, queremos reconocimiento, queremos que se nos valore, que se nos incluya. Entonces, eso es de bajo costo para una de las partes y de mucho valor para el otro. Acuérdense, la verdadera definición de la negociación es la generación de valor simbólico, monetario, etc. La tercera, y que esta es una clave importantísima, una de las habilidades más importantes de un buen negociador, es la creatividad. Tener la capacidad de generar muchas y diversas alternativas, opciones de solución de un conflicto, que además de generar un ambiente donde se está demostrando que hay interés en no ganarle, sino ganar más juntos, en no aprovecharse o lograr solamente los intereses de una parte, sino que el otro también y la otra también se sientan ganadores. ¿Cómo hacerlo? Generando muchas alternativas, pero para generar alternativas y opciones hay que conocer, entender a través de la comunicación activa, verbal y no verbal, lo que la otra parte realmente quiere. Entonces, en función de eso, puedo yo empezar a generar muchas y distintas opciones. Entre más y más distintas sean las opciones que genero, mayor será mi triángulo verde, porque iré generando mayor valor, mayor coincidencias, y se hará más grande el triángulo verde, maximizando las coincidencias y minimizando las diferencias. Entonces, una de las grandes características, habilidades, destrezas de un buen negociador es su capacidad de creatividad. Entre más creativo, por más locachonas que parezcan las ideas, en esa medida, además de que generaron un clima de que, bueno, de que se vale generar valor, eh, no solamente intercambiamos huevos y harina, hacemos pasteles, sino ponemos una pastelería, ¿no? Entonces, esta generación de muchas genera un ambiente propicio para generar valor. Entonces, en la medida en que lo logremos, poner en la mesa muchas y distintas muchas y distintas alternativas, habrá mayor posibilidad de llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. La famosa fórmula ganar-ganar. Y el cuarto es que todas estas opciones y alternativas tendrán mayor eco, mayor confianza, mayor posibilidad de convertirse en generación de valor en la medida en que estén sustentadas en lo que conocemos como criterios objetivos, criterios de legitimidad. Es decir, que no sea algo que no sea realizable, sino que realmente demuestre que le conviene a la otra parte. Por ejemplo, que las opciones o alternativas que yo estoy generando para llegar a acuerdos estén sustentadas en
la ley del mercado, las leyes, la opinión de expertos, que no dependa de mi voluntad nada más o de mi percepción del valor de las cosas, sino que estén sustentadas, fundamentadas con criterios objetivos, criterios de justicia o criterios de legitimidad. Eso le dará confianza a la otra parte, decir, mira, la otra parte quiere que yo también gane. Entonces se generará una dinámica, una sintonía de colaboración que hará más grande el pastel. En negociación decimos gana o ganamos quien logre generar más pasteles. No se divida el pastel, sino genere más pasteles. Entonces, estas son las tres básicas, los pilares básicos de negociación colaborativa de la Escuela de Harvard, que yo creo que demuestran muy bien lo que puede ayudarnos a generar buenas negociaciones donde las dos partes ganemos. Aquí simplemente, aquí hay una filmina que demuestra, sistematiza lo que es la metodología de la negociación. Acuérdense, lo que nos distingue de un buen negociador a de un regateador. Acuérdense, la negociación es diferente al regateo. La negociación, tú quieres generar valor, cambiar el estado de las cosas o resolver un conflicto. El regateo es ganarle. Entonces, para ser negociador y no regateador, tengo que seguir un método. Primero, entender cuáles pueden ser las posiciones en las que partan las dos partes, tanto yo como la otra parte, y que solamente lo voy a descubrir en este proceso de negociación interactiva, comunicación interactiva. Rápido, pasé de los qués a los para qués, por qués, llegando a los intereses, a develar los verdaderos intereses y las necesidades. Una vez que ya tengo bien claros, porque analicé el conflicto, los verdaderos intereses, las verdaderas necesidades atrás de las posiciones, empiezo a generar muchas y diversas opciones de solución, que sería lo que está en el centro, y que las sustento con los famosos criterios objetivos, criterios de legitimidad, criterios de justicia que los harán más fáciles, que los acepte la otra parte, porque no dependen de mi voluntad, sino dependen de la justicia, de la objetividad, de su valor propio. Pero también un buen negociador va a armarse de lo que conocemos como alternativas, el MAN. ¿Qué tal si el otro no quiere negociar? Siempre ha estado acostumbrado a ganarle, a llevarse todo, a regatear. Bueno, ¿cómo puedo hacer que la otra parte negocie? Que sea atractivo negociar, o si no, no seguir negociando con él, proveerme yo mismo, yo misma, de alternativas, lo que se conoce como el MAN o el as bajo el brazo, es decir, mi plan B. Voy en la negociación intercambiando valor, generando muchas y distintas opciones sustentadas en criterios y objetivos, y se van construyendo las famosas propuestas, que sería la parte de abajo del círculo de la estrellita esta. Si las propuestas a las que estamos llegando en la mesa de negociación son buenas, son mejores que la alternativa, que mi plan B, entonces llego a un acuerdo con la otra parte. Pero si estas alternativas no son tan buenas, la otra parte no quiere dar nada y quiere todo, no está dispuesto a escuchar, no entiende la negociación como forma colaborativa de ganar, salir mejor de lo que estábamos, entonces es mejor seguir mi alternativa o presionar con mi alternativa para que el otro cambie. Por ejemplo, quiero comprar un coche. Si nada más tengo la opción 1, la que estoy negociando, y no tengo otras alternativas, no he visto otras alternativas, pues le compro lo que sea. Pero si tengo alternativas, he visto que por un coche como el que estoy negociando, puedo conseguir uno con diferente color, pero el mismo modelo, menos años, menos kilómetros, bla, bla, bla. Puedo entonces decirle, mira, bueno, pues si no quieres bajarle el precio, me voy al otro. Tengo esta y esta alternativa. Mira, el precio del mercado dice que un coche con las características como las que de tu coche vale tanto. Entonces, mi alternativa también ayuda a sensibilizar,
a mostrar al otro que no quiero abusarlo, que no quiero engañarlo, que no quiero aprovecharme, sino que quiero un acuerdo justo, donde las dos partes ganemos justamente. Entonces, yo creo que en esta pequeña filmina pueden muy claramente ver esta síntesis, este método para negociar de una forma en que las dos partes ganen. Todo esto está muy bien desarrollado en los materiales que les vamos a compartir y que tiene muchos ejercicios. La práctica es lo que hace al maestro. Entre más practiquen, piensen cada vez que están negociando en, a ver, entendí a través del diálogo las posiciones, los intereses, las necesidades, generé muchas y distintas alternativas, las sustenté en criterios objetivos, construimos acuerdos, en fin, en esa medida ustedes van a seguir un proceso que los lleve a decidir si estoy o no llegando a una buena negociación. La negociación, como dijimos, es un proceso que tiene fases. Y la escuela de Harvard dice que 70%, fíjense qué importante, del éxito de una negociación colaborativa es la preparación. Fíjense, lo que se llamaría la prenegociación. Antes de sentarme en la mesa con el otro y la otra, yo me preparo para que en el momento en que negociemos, que sería la fase 2, negociar con todo. Pero entonces necesito, uno, preparar el ambiente donde vamos a negociar. Tiene que ser agradable, confiable, donde queramos estar. Una estrategia de negociación dura, por ejemplo, mala, es un lugar cerrado, sin aire, con hambre, con frío. Lo que quieres hacer es llegar a cualquier acuerdo y irte. Les recomiendo mucho la película 12 hombres en pugna, 12 hombres enojados, que estén en YouTube, de libre acceso, donde ustedes van a ver cuando las condiciones ambientales, contextuales son negativas para la negociación, obviamente las partes no están concentrados en el otro, la otra y en los intereses comunes, sino están deseando ganarle para irse. Entonces, un negociador inteligente es aquel que cuida los detalles. Todo habla por ti. El lugar que escoges para negociar, el tiempo que escoges para negociar, los actos simbólicos, todo pesa en la confianza y en la credibilidad del otro y la otra. Entonces, invierte, por eso el 70% de una buena negociación es lo que tú inviertes en la prenegociación. Cómo tú te has preparado para saber más. Acuérdense, información es poder. Entre más información tengas del otro y la otra, de lo que realmente quiere, de lo que realmente necesita, por qué, para qué, etcétera, podrás ya traer propuestas alternativas que serán atractivas para el otro y fortalecerán el proceso de colaboración en la negociación. Entonces, prepárense. Si no te preparas para negociar, prepárate para fracasar. Entonces, inviertan en la preparación. El paso número 2, la fase número 2 es cuando estés negociando, negocia. Es decir, quita todos los distractores y concéntrate en el otro y la otra. Solamente. Acuérdate, es un intercambio, una interdependencia recíproca. Lo necesito y me necesita para resolver un conflicto. Entonces, nada va a asegurar que vuelva a estar ahí contigo. Entonces, aprovechémoslo. Lleguemos a acuerdos, partamos de los intereses del triángulo verde, de lo que nos une, de lo que queremos, para maximizar coincidencias y minimizar divergencias. Y 3, los grandes negociadores son aquellos que aprenden de cada negociación. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Estaba suficientemente preparado? No, etcétera. Entonces, es un arte que vamos perfeccionando con el tiempo. Entre más habilidades, más herramientas tengan, mayor efectividad tendrán al momento de generar valor, resolver o transformar un conflicto o cambiar el estatus de las cosas. Pero muchas veces, ciertamente, por más que nos preparemos para la negociación, que aprendamos técnicas, habilidades, etcétera, el otro y la otra no quiere negociar.
porque no saben, porque no entienden, porque no les importa. Pero les está afectando el conflicto. Entonces es aquí donde viene la mediación. Les pido que por favor, eh, muy brevemente, con una palabra clave, manden en el chat qué es la mediación. Palabra clave, ¿con qué asocian la palabra mediación? A ver, entonces vamos mandando, ¿con qué es mediar? Si vimos que negociar son dos actores, ¿qué es mediar? Sí, Alex. Sí, ya se encuentran las respuestas en el chat. Nos dicen que es acuerdo, conciliar, escuchar, acompañamiento, diálogo, solución, negociación, equidad, convenio, equilibrio, acuerdos. Se repite muchísimo conciliar y acuerdos. También nos mencionan que puede ser bienestar, resolución, intermedio, encontrar puntos medios, negociar, encontrar un equilibrio, prepararse y dialogar, comunicarse. Excelente, excelente. Pues sí, todo lo que han dicho. La mediación es esta intervención de un tercero o tercera que ayuda a las partes en conflicto de forma voluntaria a resolver un conflicto, a generar valor o a cambiar el estado de las cosas. La gran diferencia entre negociación y mediación es que la negociación es un proceso directo, no hay intermediarios. A y B, Juan y Luz, directamente se comunican para resolver un conflicto, para generar valor o para cambiar el estado de las cosas. No necesitamos intermediarios porque somos capaces, tenemos habilidades, saberes, destrezas para directamente, sin otros, resolver un conflicto, cambiar el estado de las cosas o generar valor. Pero cuando no sabemos negociar, se ha roto la comunicación, y si se rompió la comunicación, se rompió la relación, entonces pedimos la ayuda de un tercero o tercera que nos va a ayudar a entender mejor el conflicto. ¿Qué pasó para que no pudiéramos por nosotros mismos, sin la ayuda de este tercero, resolver un conflicto? Entonces, lo primero que va a hacer un buen mediador va a ser ayudarnos a entender el conflicto. ¿Qué pasó? 2, nos va a ayudar a volver a comunicarnos. Gran parte de los conflictos se dan por la falta de comunicación. 3, nos va a volver a ayudar a relacionarnos, porque si se rompió la comunicación o si pienso que me está ganando y me quiere ganar, se rompe la relación. Entonces, fíjense, ayuda a resolver, nos ayuda a analizar el conflicto, a comunicarnos de forma efectiva y no violenta, y nos ayuda además a sentarnos, a volver a relacionarnos para finalmente llegar a un acuerdo donde los dos salgamos mejor de lo que estábamos. Es decir, sacar lo mejor de nosotros. Para mí un mediador sería este tercer ojo, porque es aquel que teniendo las dos versiones de una historia, de este 9 o 6 famoso que vimos en la ilustración anterior, él va a ver la complejidad, la grandeza del conflicto y va a ayudar a que las partes lo vean más allá de sus propias percepciones o perspectivas. Entonces, todo lo que ustedes han dicho o mandaron por el chat y que pueden seguir mandando preguntas. No se puede hacer una buena mediación si no tienes buenas fases o buenas bases de negociación. Por eso se dice que la mediación es la negociación asistida. Es decir, tú prestas servicios de negociación a dos partes que no pudieron negociar por sí mismas. Por tanto, necesitas todas las habilidades y destrezas que hablamos anteriormente para la negociación para poder ejercer una buena mediación. La mediación es además un acto voluntario. No puede existir mediación sin la voluntariedad de las partes. Además, acuérdense, la mediación ya no es nada más buena voluntad. La mediación ya es ley en México. En los centros de justicia alternativa ya ustedes pueden gratuitamente
acudir a la mediación e incluso muchos procesos legales requieren una premediación antes de entrar a procesos judiciales. Entonces, la mediación ya es una realidad en México desde el 2018, entonces aprovechémosla. Es un acto voluntario. Si ustedes finalmente prefieren irse al juez, pues a ver cómo les sale un divorcio mediante la mediación. Puede ser gratuito, express y además nos deja mejor de lo que estábamos. Un divorcio a través de abogados y de un juez, ustedes me dirán, todos perdemos, todos perdemos. Entonces, es una alternativa que tenemos, entonces aprovechémosla. La mediación tiene un fin de llegar a acuerdos entre las partes para reparar los daños, el malentendido y poder generar valor, transformar o resolver el conflicto o cambiar el estado de las cosas. La mediación, al igual que la negociación, tienen etapas, métodos que nos ayudan, técnicas específicas que nos ayudan a hacer mejor este proceso de acuerdos de generación de valor. Es confidencial. Por eso, al elegir a un mediador, que puede ser tan sofisticado como un experto profesional de los centros de justicia alternativa, un vecino, una maestra o, como vamos a ver adelante en la presentación, un niño o una niña que se han entrenado en mediación para prestar sus servicios a personas que tienen conflictos y no saben cómo arreglarlos. La mediación puede ser solicitada, es decir, estoy teniendo muchos conflictos con mi hijo, no sé cómo comunicarme con él y pido a mi mamá, a la abuelita del niño o a su maestra que nos ayude a sentarnos para hablar lo que está pasando. Entonces, puedo yo solicitar la mediación o también puede ser ofrecida. Si yo estoy viendo que mis vecinos están peleando mucho, yo puedo ofrecer mis servicios de mediación. Generalmente se elige a la mediación por el conocimiento que tiene el mediador en técnicas, habilidades de mediación, por la confianza que se tiene en la persona, esta tercero, las dos partes le confían, por su legitimidad, etc. Vayan, acuérdense, mandando sus comentarios, preguntas al chat, que la Fundación los está recabando. Bueno, la mediación, como dije, en México ya es ley, está accesible en los centros de justicia alternativa y cada vez más está presente en los centros escolares y centros comunitarios, donde están generando espacios para la paz. Los centros de mediación, como ustedes pueden ver en las fotos, son muy sencillos, no necesitan grandes inversiones, necesitan voluntad, necesitan un verdadero compromiso por la construcción de paz, un verdadero compromiso por resolver los conflictos inevitables, las violencias que existen allá afuera, en los ciclos como vimos en el video, que se pueden manejar de forma efectiva, pacífica y sobre todo, de forma que satisfaga a las partes en conflicto con muy pocos recursos. Yo conversaba con personas de la fundación y les decía, a mí me sorprende mucho que ahora con los recursos que está dando el gobierno federal para mejorar las escuelas, muchos de los directivos, lo primero que piensan en estos recursos adicionales es en construir más canchas de fútbol. Pues muy bien, el deporte es bien importante, pero las canchas de fútbol también simbólicamente incluso significan competencia. Al final los grupos de la escuela se enfrentan, ¿cierto? Compiten por ver quién es el grupo ganador del fútbol o del básquetbol o lo que sea. ¿Por qué no invertir además de más canchas, más espacios para el deporte? ¿Por qué no invertir en estos centros de mediación escolar? Que serían simplemente un espacio, fíjense, tan simple como el de la fotografía, un espacio seguro, confiable y profesional, donde los niños y niñas, jóvenes, estudiantes, etcétera, puedan ir, uno,
a hablar sus conflictos, para salir de esta visión túnel, a hablar sus conflictos y tratar de llegar a acuerdos, para frenar o romper estos ciclos de violencia que vimos en el video. Como ustedes ven, se necesitan una mesa, unas sillas y un papelógrafo. Obviamente, todo el proceso de formación de mediadores, que hay muchos manuales, hay muchas, la fundación incluso tiene, seguramente les van a compartir finalizando esta charla, tienen un módulo especial, una plataforma educativa para la transformación del conflicto, donde dan muchas herramientas que pueden ustedes complementar con todos los materiales que les estamos dando para que puedan formar mediadores. Entonces, ahí hay ejemplos de cómo se puede, en un espacio sencillo, pero confiable, profesional y en paz, para resolver o transformar conflictos o generar valor entre las personas que habitan el espacio escolar. Bueno, la mediación, como dijimos, es un proceso que tiene distintas fases o etapas y que les invito a ver un video que también va a estar con los materiales que la Fundación va a compartir con ustedes, donde de Torregón se llama La mediación escolar, la mediación en el ámbito escolar, lo pueden bajar de YouTube, de Torregón, donde habla de estas etapas de la mediación, donde en cada una de ellas se requieren habilidades y destrezas específicas. En un primer momento, y lo voy a decir muy rápidamente porque todavía tengo mucho que compartir y quiero escucharlos y resolver y oír sus preguntas y comentarios, pero en esta etapa de la mediación, recuerden, todo tiene que ver con la construcción de confianza. Entonces, la primera etapa es construir la confianza a través de la introducción del mediador, mediadora, mediadores y el espacio en el que se está construyendo paz o generando la mediación, donde se explica los límites, lo que la mediación puede ofrecer y todo el proceso que seguirán las partes que desean ser mediadas. Se pregunta, por ejemplo, si están aquí por su propia voluntad, etc. Todo esto está en el manual que les estamos compartiendo en los materiales. Posteriormente, fíjense la riqueza. Una vez que ya el mediador se presentó a la mediación como proceso, a las dos partes les pone acuerdos de convivencia. Aquí es un espacio seguro, confiable, todo lo que se diga aquí muere aquí. Cada uno de nosotros que están mediándose tendrán tiempos iguales para hablar, para decir lo que quieren y generar propuestas. Entonces, aquí es el momento en el que el mediador va a ayudar a las partes a que vuelvan a conectarse, a comunicarse, donde permitirá, como guardián del tiempo, que las dos partes se escuchen, quizá por primera vez, para que empiecen estas famosas frases como no lo había visto así. Pues no lo habías visto así porque no lo habías oído así. Entonces, era necesario este espacio confiable, seguro y profesional para que las partes pudieran hablar, decir lo que están sintiendo, para quitar las posiciones, para explicar por qué quiere la casa, por qué quiere al hijo, por qué quiere ser respetado, por qué quiere ser incluido. Va profundizando en lo que verdaderamente le está afectando a las partes en conflicto. Y empezar aquí un poco lo que vimos en el video, a generar la empatía. Porque aquí el mediador, fíjense, de forma tan sencilla, ayuda a las partes a que una vez que se escucharon sus historias, el famoso cuéntame, puedan además ponerse en los zapatos del otro. Y empieza con preguntas tan sencillas. ¿Tú cómo te sentirías si hubieras experimentado esa exclusión? ¿Qué piensas de lo que sintió Juan, Pedro? Entonces los ayuda a que se escuchen primero, sin interrumpirse, con el mismo tiempo, pero que posteriormente sean capaces de empatizar con el otro y la otra, poniéndose en el lugar del otro, poniéndose sus lentes. El mediador va a tener una gran habilidad. Ayuda a las partes a que dejen el mensaje tú, que no acusen,
nos insulten, es que tú me hiciste, a que asuman el mensaje yo. A mí me dolió, a mí me afectó. Esto empieza un poco a generar un clima de respeto, pero además de autorreconocimiento. A mí me duele. Quizá a ti no por tus lentes, por tu visión, por tu historia, por tu religión, etcétera, pero a mí sí. Es que no lo había visto así, ¿no? No se había dado esta oportunidad. El tercero, que tiene que ver con lo que hablamos de negociación, de generar muchas y diversas opciones, es la famosa lluvia de ideas, donde aquí las partes, una vez que se escucharon sus historias, se pusieron en el lugar del otro, y entendieron de raíz el conflicto, que es realmente lo que está necesitando, afectando a las partes, entonces van a empezar ellos mismos a dejar de ver el pasado para concentrarse en el futuro. Y aquí es donde el mediador pone un alto en el camino y les dice, ok, ya entendimos qué pasó. Ahora, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? Entonces es ya proyección al futuro. Ya oímos el pasado, ya oímos que es una sinvergüenza, ya. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Entonces aquí es donde empieza esta lluvia de ideas, generación de muchas y diversas opciones, alternativas de solución, que es la famosa lluvia de ideas, donde aquí el mediador de forma creativa va a ayudar a las partes a sacar lo mejor de ellas, generando preguntas, pero además aquí la función del papelógrafo, donde vais anotando todas y cada una, por más locachonas que suenen estas alternativas, opciones de solución, todas y cada una, para que las partes, hasta simbólicamente, vean que ya no son parte del problema, sino son parte de la solución. Ahí está su voz, ahí está su percepción, ahí está su propuesta. Eso simbólica, psicológicamente, genera un sentimiento de avance, de potencialidad, de posibilidad, de alternativa. Y posteriormente, una vez que ya se escribieron muchas y diversas, acuérdense, entre más y más diversas sean la generación de lluvia de ideas, de alternativas y opciones, más crecerá nuestro triángulo verde. Y es ahí donde el mediador va a ser agente de la realidad. Va con ellos, a través de preguntas, con ellos y ellas, a decir, bueno, ¿cuáles son de estas opciones y estas alternativas? ¿Cuáles son las que podemos realizar a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles son viables? ¿Cuáles no son viables? Y en función del diálogo, comunicación efectiva entre las dos partes, que ya se generó sintonía entre las partes, empieza entonces la redacción del acuerdo. Las dos partes firman los acuerdos. En el manual también que vamos a compartir con ustedes, ahí vienen las condiciones mínimas que necesita un buen acuerdo. Y las partes firman los compromisos, los acuerdos a los que se estén llegando, y el mediador se queda como testigo y como garante de los acuerdos para dar seguimiento, para reformular si es necesario más adelante. Y con la nueva reforma en materia penal, donde la mediación ya puede ser como un objeto jurídicamente vinculante. Si este se lleva a un centro de mediación, un centro de justicia alternativa, puede ya ser un proceso, un documento que obligue a las partes. Entonces, hay alternativas, pero hay que saber cómo llevarlas a cabo. Este es más o menos el proceso. Les digo, para cada uno de estos hay técnicas, habilidades específicas que podemos ver más adelante. Entonces, aquí simplemente es volver a recordarles, la mediación se va a centrar en este triángulo verde, donde va a maximizar lo que nos une, porque es tan importante sentarnos a negociar, y por qué es necesario generar muchas y diversas opciones para minimizar las diferencias. Entre más grande sea nuestro triángulo verde, mayor efectividad y mayor éxito en la mediación. Ahora, déjenme ser también real, la mediación no es una panacea, tiene grandes límites y hay que ponerlo sobre la mesa. Por favor, sus preguntas. La mediación no puede dedicarse a la violencia intrafamiliar. Si hay golpes sistemáticos, violaciones, hay
actos de violencia que no pueden ser mediables, violaciones graves a los derechos humanos que vayan contra la dignidad de las personas no se pueden mediar. Todo esto está en el Código Penal. Actos como narcotráfico, narcotráfico grande, con cuestiones de justicia para adolescentes, también, está utilizando mucho la mediación y la justicia restaurativa para transformar conflictos. Entonces, en casos menores de conflictos puede usarse la mediación. Cuando ya se hicieron la mediación y alguna de las partes no honró, respetó la mediación, el mediador puede decir, no vas en serio, no me presto a la negociación, a la mediación, perdón. Entonces, porque puede ser que alguien está utilizando la mediación para ganar tiempo, para desgastar a la otra parte, en fin. Entonces, aquí, cuando no hay respeto de los acuerdos previamente establecidos. Y bueno, casos de trastorno psiquiátrico fuertes obviamente no pueden ser mediables. Entonces, hay límites a la mediación. Muy brevemente, porque tengo menos de 10 minutos para cerrar y empezar el diálogo con ustedes, simplemente quiero concentrarme rápidamente en el potencial que tiene la mediación en el ámbito escolar para salvar vidas. Ya no para salvar nada más relaciones, que como vimos en la película es importantísimo, sino para salvar vidas. Estaba leyendo datos de la Organización Mundial de la Salud y el INEGI. Es aterrador el número de suicidios en la escuela. Ya no es un hecho aislado. Los números de muchachos y muchachas que se están quitando la vida está siendo alarmante. La Secretaría de Educación Pública está profundamente preocupada. Chihuahua con el primer lugar de número de suicidios, Aguascalientes segundo, Yucatán. Es necesario prestar estos servicios, estos centros de mediación, esta educación en mediación escolar para detectar a tiempo acoso escolar, bullying, etcétera, para frenar estas situaciones de muchachos y muchachas que se encuentran en visión túnel, sin salida, y al no tener herramientas para manejar o transformar el conflicto, no tener espacios de mediación o agentes profesionales que puedan ayudarles a mediar sus conflictos, a llegar a acuerdos, a resolver o transformar sus conflictos, se están quitando la vida por encontrarse sin salida. El año pasado hubieron más de 7,818 casos. Ha aumentado cada año y ahora, tristemente, a raíz de la pandemia, lastimosamente, veremos más casos. Entonces, la mediación es una apuesta que no solamente ayuda a llegar a acuerdos, a mejorar relaciones, a generar valor, sino a salvar vidas. La mediación va a ser, por tanto, un esfuerzo que va a demostrar que una escuela, una universidad, un politécnico está apostando por una cultura de paz y por una resolución no violenta de los conflictos. Les digo, no nada más es para tener nuestro centrito de mediación, sino que si incluimos talleres, conferencias sobre mediación, sobre herramientas que nutran y fortalezcan la mediación o la negociación, como comunicación efectiva y no violenta, cómo generar empatía, manejo de las emociones, etcétera, iremos generando una cultura de paz que no nada más es porque somos buenas personas o queremos una escuela tranquila, sino porque estaremos generando mejores ciudadanos y contribuyendo a generar agentes para la paz, que no solamente lo harán por ellos mismos, para ellos mismos, sino para los demás. Si más personas estamos conscientes del bullying, el acoso, podremos rápidamente detectar quién está sufriendo bullying, acoso, para ofrecer nuestros servicios y poder romper este ciclo de violencia. Entonces, los invito y las invito yo sé que hay muchos directores, muchos maestros, a formar en mediación, no solamente a otros maestros, a alumnos, sino al personal administrativo, que tiene que ser, por eso a mí no me gusta hablar de mediación
en la escuela, sino mediación en el entorno escolar. Involucrar compromete. Entre más actores estén en este proceso, en este proyecto, mayor posibilidad de que funcione. Yo incluso invitaría hasta a los padres, ¿no? Para que también sean parte de este esfuerzo por construcción de paz. Entonces, empezar quizá por los maestros, por estudiantes que muestran interés sobre el tema, pero también involucrar a administrativos y a familias. Uno de los mensajes más importantes, y perdón que vaya tan rápido, pero quiero tener buen tiempo de calidad para conversar con ustedes, es que realmente la mediación puede ayudarnos a prevenir estos actos violentos. Puede ser una estrategia de prevención que ayude a evitar expulsiones, violaciones al reglamento escolar, violencia al interior de nuestras escuelas o en el entorno escolar. Entonces, tiene una función estratégica para la prevención de las violencias y el manejo no violento de los conflictos. Entonces, es una inversión que está haciendo la escuela. ¿Cuánto nos cuesta la expulsión de alumnos que generaron violencia y que empezaron por conflictos pequeñitos? Pero acuérdense, como dice Galton, la violencia son conflictos irresueltos. Muchas cositas que ahí dijimos, ay, hombre, ya se van a solucionar. ¿Y qué se van a solucionar? Van a ir escalando, multiplicando, conectándose varias violencias hasta que estallan en actos mucho más violentos, mutan en violencias mucho más dolorosas y más violentas. Aquí simplemente hay unos ejemplos de cómo podemos considerar la mediación en las escuelas. Bueno, hoy, como ya dijimos, para la prevención de la violencia, para la formación en la convivencia. Acuérdense, en las escuelas vive la diversidad. Para que intervengamos mejor en los conflictos que se van a dar, nos guste o no nos guste en las escuelas, para la reparación de los daños y para la reconciliación entre las partes. Muy básicamente, porque todo el mundo habla del acoso escolar y del bullying, pero realmente pocos hemos profundizado en qué es realmente el bullying. El bullying son formas de violencia, como vimos en el video, pueden ser psicológicas, que duelen más que las físicas, pero pueden ser un cúmulo o una combinación de estas dos, donde claramente hay un agresor, ya vimos a la niña rubia de pelo chinito, y una víctima. Generalmente es alguien vulnerable, que acaba de entrar a la escuela, que es migrante, que no habla bien la lengua, que tiene un color de piel distinto, una religión distinta, y que de forma, y aquí es importante y está señalado, sistemática. No es solamente que una vez me aventaron, eso no es bullying, o que una vez se burlaron de mí, no. Esto, como vimos en el video, son actos recurrentes, sistemáticos. Por eso es que tenemos que tener muchos agentes de paz, muchos mediadores que estén detectando rápidamente si hay estas actitudes y comportamientos en el entorno escolar para detectarnos, invitarlos al centro de mediación escolar y trabajar con esto para prevenir la violencia y romper ciclos de violencia. Esta presentación la van a tener. Aquí simplemente, les comparto estas características del acoso escolar que tiene que ver con asimetría de poder. Aquí vimos a la niña rubia de pelo chino no lo hace solita el bullying, lo hace porque es la lidercilla, ¿no? La que tiene sus amigas, ¿no? Generalmente el bullying se comete en grupo contra uno, entonces hay asimetría de poder. Hay una intención de generar daño, violencia, son actos reiterativos, ya dijimos sistemáticos, y yo los invitaría a revisar el violentómetro, donde si fue simplemente, empieza con actos simplemente de burlitas, risitas, aventones, hasta golpes, y puede ser incluso lastimar de forma violenta. Entonces, hay que estar muy pendientes del tipo de manifestaciones de violencia que las personas pueden estar viviendo en el entorno escolar. Bueno, acá están algunas de las manifestaciones del acoso escolar, que pueden ser, como dijimos, violencia verbal, exclusión del entorno social, pueden ser formas directas o indirectas, pueden ser amenazas o puede ser incluso el abuso sexual, cuando ya está la parte tan vulnerada
puede haber abuso sexual. Entonces, aquí lo más importante y lo que quiero llamar su atención es que si no detectamos a tiempo el bullying, la víctima difícilmente lo hará por sí misma. El bullying, el acoso, la hace más vulnerable, más débil, más visión túnel, más sola. Si venía migrante y no tiene amigos o no habla bien la lengua, etcétera, la hará mucho más vulnerable. Entonces, por sí misma no puede salir del ciclo de violencia. Entonces, es ahí donde se necesita este tercero o tercera que lo ayude, la ayude a transformar o resolver el conflicto a través de estos ejercicios para la paz en los centros para la paz. El no actuar genera daños, que ya vimos el más triste puede ser el suicidio, o daños que se empiezan a cortar, lastimar. Ustedes son profesores, han visto, experimentado las formas de violencia que se están ejerciendo los jóvenes porque no saben manejar sus conflictos. Bajo rendimiento escolar, alguien que está siendo acosado, lastimado, violentado, baja su rendimiento porque tiene miedo, está inseguro y genera depresión crónica, muchas veces incluso el suicidio. Yo terminaría aquí, hay muchas ventajas que las he ido comentando. Yo terminaría aquí simplemente hablando de los grandes riesgos, de los grandes retos que tenemos, es que en México todavía nos falta mucho para generar una cultura de paz, nos falta formar agentes para la paz, agentes para la mediación, para la negociación, nos faltan espacios tan sencillos y simples como los que mostré para poder operacionalizar, llevar a cabo la mediación, la negociación, y todavía hay una cultura de la violencia donde predomina la competencia. Entonces, yo frenaría aquí y Alex, les pido que vayamos, por favor, enviando preguntas, comentarios. Estoy segura de que ya han enviado algunos para poder empezar el diálogo. Así es, doctora. Afortunadamente tenemos una amplia participación de todas las personas que nos están acompañando. Antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, les recordamos a nuestros asistentes que por favor no se salgan del grupo de WhatsApp, porque ahí es donde vamos a estar compartiendo toda la información, tanto para las próximas videoconferencias como para proporcionarles el material que estamos trabajando, así como las presentaciones. Y bueno, pasando a las preguntas, el primer bloque de 3 preguntas son las siguientes. Daniel García pregunta, ¿es realmente pertinente usar el término violencias? Considero que lo correcto es violencia en singular porque se trata de una. Cecilia Rodríguez nos dice, ¿cualquier persona puede ser mediador? Y Alma Patricia Lumbreras nos dice, ¿dónde puedo estudiar o capacitarme en mediación? Excelente, gracias por esas preguntas. Quiere decir que estamos bien conectados. Muchísimas gracias, Daniel, todos ustedes. Bueno, se habla de violencias cada vez más porque generalmente estamos acostumbrados a entender la violencia como la violencia directa, el golpe cuando es visible, cuando la detectamos directamente y tenemos bien claro al victimario y a la víctima, ¿no? Entonces, pero como vimos en el video, generalmente la violencia no es aislada, sino que se junta, se conecta con otras formas de violencia. Pero aquí te invito, Daniel, a conocer a Jonathan Galton, el gran estudioso de la violencia y la paz, y él dice que hay distintas formas de violencia que generalmente van entrelazadas, de una pasas a la otra o se combina. Por ejemplo, no puedes entender la violencia directa sin la violencia cultural. Cómo la violencia directa puede haber sido aprendida culturalmente, a través de la violencia cultural. Los medios de comunicación nos enseñaron que para ser hombre tenemos que, el que habla más fuerte o el que golpea más fuerte, ¿cierto? Entonces, generalmente están entrelazadas, conectadas, es lo que dice Jonathan Galton, y él habla de estas 3 violencias interrelacionadas, la violencia directa, la visible, la violencia indirecta o estructural, la que no se ve a la víctima, pero no se ve al victimario, pero que también lastima
y daña, y la violencia cultural, la que justifica la violencia, las distintas formas de violencia. Entonces, si quieres hablar, bueno, violencia directa, violencia estructural, violencia cultural, incluso ya se habla de violencias simbólicas. Cualquiera puede ser mediador, sí. Cualquier persona, nosotros decimos que sea un conector. Es decir, que las dos personas, acuérdense que son procesos voluntarios, que las dos personas que tienen un conflicto quieran generar valor o cambiar el estado de las cosas, confíen en ese tercero o tercera. Fíjense, ¿quién fue el mediador en el caso del conflicto con los zapatistas y el gobierno federal en 1994? Fue don Samuel Ruiz, un padre. Él no era mediador certificado, él simplemente tenía la confianza y la voluntariedad tanto de los zapatistas como del gobierno para poder sentarlos en la mesa de negociación para llegar a acuerdos. Entonces, el mediador puede ser cualquiera. No necesita saber todas estas técnicas. Hará mejor función y generará mejores acuerdos en la medida en que tenga más información es poder, más poder de llegar a mejores acuerdos. Entonces, pero cualquiera puede ser. Generalmente, ¿quiénes fungen como mediadores? Bueno, quienes tienen un gran prestigio en la comunidad, ¿no? Porque tienen legitimidad, tienen confianza de las partes, conocimiento, del conflicto, o son profesionales en el tema. Entonces, cualquiera puede ser, pero será mejor mediador aquel o aquella que tenga más herramientas. Y la tercera, Alex. Sí, nos decían que en dónde pueden estudiar o capacitarse en mediación. Fíjense que debemos estar muy contentos porque hasta hace poco había muy pocos centros, diplomados, especializaciones en distintas universidades, en el CIDE, en la UNAM, en la fundación. Ahora la fundación nos va a dar información. Tienen ellos una plataforma educativa donde hay un programa especial de transformación de conflictos, donde tiene una sección de mediación. Entonces, en México hay cada vez más especializaciones, ustedes pueden buscar en la red. En los centros de justicia alternativa también, ahí ustedes pueden pedir información, ellos también tienen mucho, pero ya incluso en México existen doctorados y maestrías en transformación de conflictos y mediación. Yo fui directora por 4 años en el CIDE de una especialización en negociación, mediación y transformación de conflictos. Entonces, hay muchas diversas para distintos, ahora sí que presupuestos, y hay muchos materiales. Entonces, yo lo que recomendaría es primero empaparse de muchos materiales y después seleccionar. Yo quiero ser mediador comunitario, quiero ser mediador escolar, quiero ser, incluso ahora laboralmente, con la reforma al sistema penal, hay muchas posibilidades de ser mediador profesional. Los centros de justicia alternativa pueden darles información. No todos los mediadores o conciliadores, los conciliadores son abogados, pero los mediadores pueden ser psicólogos, sociólogos, abogados, médicos, etcétera. Entonces, cualquiera puede ser mediador. Sí, Alex. Muchísimas gracias, doctora. Para abonar un poquito a esta respuesta, Oliviana Abril nos comenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un curso sobre la mediación y métodos de solución alternos de conflictos y lo podemos encontrar en la página oficial de esta institución. Por otra parte, tenemos otras preguntas por parte de Carla Samantha Portillo. Nos dice, ¿cómo podemos resolver el conflicto cuando solo una persona tiene disposición? Nos pregunta también Christopher Sánchez, ¿qué hacer si es imposible ganar juntos? Y por otra parte nos pregunta Juanita Escandón, ¿cómo desprendernos de lo emocional frente a un conflicto? Uy, cada una meditaría una charla, pero bueno, intentaré. Bueno, cuando solamente existe la voluntad de una sola persona, es imposible llegar a acuerdos, ¿no? Por eso se dice que la negociación es una
existe una interdependencia recíproca. Dependemos mutuamente 50 y 50 para llegar a acuerdos. Entonces me necesita y lo necesito. Aquí, un buen negociador se hace de muchas herramientas y una de las herramientas, y tengo un libro bellísimo que con gusto lo comparto, El arte de la persuasión. Hacerle saber al otro, a la otra, por qué por su propio bien le conviene, está mejor negociando que no negociando. Y aquí es incentivar, generar todos los incentivos para sentarlo en la mesa de negociación por su propio bien, porque gana más, pero hay que generar muchos y distintos incentivos, alternativas que hablamos. Entonces, hay un libro muy bello que tengo y con mucho gusto lo comparto, que es El arte de la persuasión. Pero cuando una sola persona quiere y la otra no, o no está tan segura, es aquí donde obviamente no puede haber negociación, pero puede haber mediación. Lo que podemos hacer es pedir a un tercero o tercera que es cercana o cercano a las dos partes que nos ayude, que uno convenza al otro o a la otra de que por su propio bien está mejor negociando, que necesito hablar, que necesitamos hablar, que a los dos o a las dos nos está costando mucho. Entonces, aquí no se aplicará una negociación, sino se necesitará la facilitación de un tercero o tercera. Luego, cuando es imposible ganar juntos y juntas, generalmente, si se hace una buena negociación, siguiendo el método, yo sí creo que es posible ganar más juntos. Pero hay que invertir en eso, hay que prepararse muy bien. ¿Cómo genero valor? ¿Cómo genero alto valor para él o ella a bajo costo para mí? Esto es una preparación muy grande. Esto es algo que hace un buen negociador. ¿Cómo genero muchas y diversas alternativas que sean de gran valor para él y ella a bajo costo para mí? Para eso necesito información. Por eso necesito prepararme. ¿Qué es realmente lo que quiere? ¿Por qué lo quiere? Entonces, yo sí creo que hay mucha forma, si nos quedamos en posiciones, es difícil llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. Pero si vamos a las necesidades e intereses, vamos a ver que muchas de las formas podemos compensar o generar satisfactores o mutuas ganancias con actos o simbólicos o actos donde sean de gran valor para la otra parte. Pero necesito conocerlos y solamente va a ser a través de la comunicación o este preconocimiento de lo que el otro o la otra puede estar queriendo o necesitando. ¿Y cómo me desprendo de mis emociones? Bueno, esta es una excelente pregunta y lo vimos en alguna de otra videocharla, las emociones. Las emociones son reacciones químicas. Si yo no controlo mis emociones me controlan a mí. Entonces, yo no nazco controlándome, yo tengo que aprender a controlarme. Hay un libro bellísimo que se llama La inteligencia emocional, donde dan también muchas técnicas y habilidades para aprender, uno, a reconocer mis emociones y dos, una vez que las reconozco, trabajar con ellas para canalizarlas de forma efectiva. Yo digo que un conflicto es como una cebolla. El problema, el origen, es la raicita verde. Hay una deuda, hay una falta de respeto, hay una exclusión, hay un problema de división de herencia, de coche, etc. Pero el que no tengamos suficientes herramientas, no nos sepamos comunicar, van generando muchas y diversas capas a la cebolla que nos van alejando de lo que realmente, ¿se acuerdan? No perder de vista nuestro objetivo. Duro con el conflicto, suave con las personas, pero ya se generaron tantas capas, tantos sentimientos y tantas agresiones emocionales, es que seguramente tú quieres toda la herencia y no te importo, y tú eres un codo, y tú, ¿no? Capas y capas a la cebolla. Entonces ya no solamente es cómo nos dividimos la herencia, cómo cambiamos el plan de estudio, sino ya hubo insultos, ya hubo falta de respeto. Entonces, un buen negociador y un buen mediador es aquel que se entrena, se capacita, se dota de poder para manejar sus emociones.
inteligencia emocional. Esto se aprende, no es innato, no es gratuito, no es natural, se aprende. Y hay técnicas y habilidades especiales. Entonces, respiración, detección temprana de que me estoy calentando. Fíjense cómo serán las emociones químicas, que cuando me enojo me caliento, subo la temperatura, y cuando tengo frío o tengo miedo me enfrío. Entonces, hay que detectarlas, hay que conocerlas para trabajar con ellas. Entonces, yo te invitaría a que profundizaras para dotarte de poder en la negociación y en la mediación de inteligencia emocional. A las escuelas, yo las obligaría a tener un módulo completito de educación emocional, y eso reduciría en gran medida las tensiones, agresiones, emociones mal manejadas en el ambiente escolar, y ayudaría a la resolución no violenta de los conflictos. Alex. Muchas gracias, doctora. Previo a la siguiente ronda de preguntas, nos comenta Mónica Álvarez si nos podría decir cuál es el autor o la editorial del libro El arte de la persuasión. Es una... sí, sí. Perdón, y también nos comenta Judith Hernández que la convocatoria para referendo de la certificación para mediadores está vigente en este momento en la página del Poder Judicial del Estado de México. Fíjense que yo estoy buscando ahora exactamente cómo se llama el libro. Es El arte de la persuasión, es una editorial española, y déjenme decirles ahora mismo quién es el autor. Pero ya vieron, están saliendo, y si alguien más ahí en el chat puede enviarnos de otros cursos, que hay mucho en México, gracias a la reforma penal, yo creo que empezamos a tener más cursos, porque México iba atrás, incluso que países con menor grado de desarrollo en la formación de agentes de paz. Entonces, ha sido un boom en los últimos 10 años, pero yo los invitaría y las invitaría a que esto es cultura de paz, compartir estos espacios y cursos que nos van a dotar de poder como entendido como capacidad para transformar los conflictos o llegar a acuerdos de forma no violenta, sino mutuamente satisfactoria. Estoy buscando rápidamente porque soy mala para los nombres, pero es El arte de la persuasión, es una editorial española, y estoy buscando al autor, que desafortunadamente no lo tengo acá a la mano, pero lo que me comprometo a hacer es dejar el material con la fundación. Y está ahí mi correo electrónico, también me puede escribir, y con mucho gusto también le comparto la referencia completa. Alex. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Las siguientes preguntas son las siguientes. Nos pregunta José María, en ocasiones los padres de familia no aceptan que su hijo es algo conflictivo. ¿Cómo trabajar con los padres este tema? ¿Cómo negociar con los padres de familia? Jenny Carrillo nos pregunta, ¿dónde se puede solicitar los centros de mediación para la escuela? ¿A quién le corresponde ese trámite o cómo es? Y Gabriela Hernández nos dice, ¿cómo debe ser la negociación y la mediación cuando se tienen que hacer trabajos colaborativos dentro de la escuela? Muy bien. Quizá la segunda, que es una de las más sencillas, para tener un centro de mediación escolar no necesitas permiso de nadie. Es un acto de compromiso, de inversión en la paz. Necesitas un salón, incluso yo he visto experiencias en Campeche, tienen experiencias bien bonitas que se llaman espacios para la paz, ¿no? Es simplemente delegar, asegurar un espacio seguro, confiable, donde los estudiantes, los profesores, los administrativos sepan que ahí es el espacio para la paz, para hablar de los conflictos, para buscar mediación, para buscar negociación. Entonces, no necesitas permiso de nadie, es un acto voluntario y muy significativo de la escuela. Está mandando señales de que le está apostando concretamente por la paz. Está dando una señal de que la escuela está apostando por otras formas de resolver el conflicto, que es diferente a la violencia, espacios seguros, confiables y profesionales donde los estudiantes pueden ir. Lo que pueden hacer es
muchos de los materiales que estamos compartiendo hay experiencias en la Ciudad de México o sobre todo en la Ciudad de México donde ha habido ya centros de mediación escolar y ahí se pueden pedir, por ejemplo, asesorías o que los inviten a conocer las experiencias en Campeche. Yo sé que también hay en el Estado de México, se ha abierto esto de los círculos de paz en las escuelas, entonces ya hay experiencias y pueden ustedes también googlear, como decimos, espacios para la paz o centros de mediación escolar en México y ustedes pueden ahí ver experiencias que ya existen. Entonces son buenas prácticas de las que ustedes pueden aprender y generar algo propio a sus necesidades de su entorno escolar. Pero no tiene que ser muy sofisticada y pueden ustedes darles la forma que su propia entorno escolar les dé. Primero puede ser un centro donde la gente pueda ir ahí a hablar sus conflictos. Puede ser ya un espacio más sofisticado donde se enviaron a los mediadores a entrenarse a alguna de estas capacitaciones y entonces ya hay mediadores que pueden prestar sus servicios a ciertas horas, entonces se ponen ahí los horarios. En fin, existen muchas y diversas alternativas. En los videos que estamos compartiendo, ahí van a ver cómo es sencillo. Y sobre todo es esto, es este interés, voluntad de las escuelas de mostrar en la práctica que uno, tienen un lugar físico, infraestructura para el encuentro para la paz. Dos, existe estos espacios para quienes lo necesitan. Y tres, manda una señal de que hay alternativas a la violencia. Entonces, espacio y potencialidades. Ok, los padres, ¿cómo hacerle entender a los padres que su hijo ejerce violencia o que está ejerciendo violencia? Bueno, también un poco yo os invitaría a que los padres tendrían que ser parte de este entorno escolar, que ellos también deberían ser parte, quizá como último escalón en la formación de esta mediación en el entorno escolar, pero entre más los involucremos para que entiendan también de dónde puede estar viniendo la violencia que su hijo está ejerciendo o del que está siendo víctima. Es más fácil que nosotros sepamos que nuestros hijos están ejerciendo violencia a reconocer que nuestro hijo está viviendo violencia. Generalmente somos los últimos en saberlo. Los hijos no hablan de eso. Entonces, yo lo que sugeriría es que las escuelas involucraran a los padres, pero una vez que los padres son invitados por los directivos, por los maestros a hablar sobre las violencias o violencia del hijo o la hija, que se trate de seguir este ciclo de violencias. ¿De dónde puede estar viniendo esta violencia? No sale nada más así, no somos violentos por naturaleza, no nacemos violentos, en algún lado aprendimos la violencia. En algún lado estamos reproduciendo estas violencias que quizá vimos en la casa o vimos en la escuela y simplemente la trasladamos, la transmutamos de lugar. Entonces, la violencia se tiene que detectar en su origen y romper ese ciclo de violencia. Sí, Alex. Muchas gracias, doctora. Las siguientes preguntas son las siguientes. Jessy Regalado nos dice, ¿cómo enseñarle a los niños y los jóvenes que la violencia no se debe normalizar y que no deben vivir en un círculo de violencia? Violeta Torres nos pregunta, si no nos enseñaron comunicación asertiva, ¿cómo aprender esta habilidad? Y Yasmín Ramos nos dice, ¿cómo generar espacios de mediación en donde los niños o jóvenes no piensen que es un espacio para regañar, castigarlos o para perder el tiempo? Muy bien, buenísimas preguntas, muchísimas gracias a todos y todas. Obviamente, por eso es tan importante hablar de violencias, porque somos muy selectivos en qué violencias son más importantes que otras. Ponemos mucha atención a la violencia criminal, al asesinato, al suicidio, etcétera, pero poca atención a otras formas de violencia como insultos, estereotipos, etcétera. Entonces, tenemos que ser
fíjense qué fuerte lo que voy a decir, no tolerantes ante ninguna expresión de violencia. Como hablamos en la videoconferencia anterior, yo pondría en todas las escuelas, por todos lados, que estos violentómetros, donde los niños y las niñas, los estudiantes, seamos conscientes de distintas formas de violencia, porque muchas veces, pues si lo vemos en casa, pues es normal, ¿cierto? Lo que yo me imagino mucho lo que dice Jessica. Si lo hemos vivido toda la vida, ¿por qué de repente empezar a cuestionar que gritan a mi hermanito o le pegan a mi hermanito? Acuérdense, hasta este año, a mediados de este año, hay una ley, la ley famosa, la ley chancla, que no está permitido y está sancionado pegar a los hijos o a las hijas como una forma de educación. Antes era normal, ¿no? Era mi derecho a educar a mi hijo a través de mi hija o a través del golpe. Ahora está penado. Fíjense qué tarde va México. ¿Por qué vamos tan atrasados en esta cultura de paz? Hasta este año está la ley llamada chancla, no sé cómo se llama formalmente, pero porque hubo ya un reconocimiento de que hemos normalizado tanto la violencia. Es normal pegarle a los niños o gritarle a los niños para que dejen de hacer las cosas. Entonces, Jessie, yo creo que eso está habiendo ya un cambio cultural en México. Les digo, va muy lento y nos falta mucho, pero ahí vamos. Y aquí todos agentes de paz, porque la violencia de una u otra forma parece que está allá, pero nos llega. Nos va a llegar de alguna forma, porque aquel que está siendo violentado tarde o temprano va a transmutar, va a conectar con otras violencias que nos va a llegar a nosotros. Entonces, no ser tolerante ante ninguna forma de violencia. Entonces, visibilizar las distintas formas de violencia, por más pequeñas que sean, es el violentólogo que sea bromitas, risitas, toqueteos, ya, cómo va subiendo para inmediatamente denunciar, saber que están esos espacios para la paz, para decir, profesora, mediador, estoy teniendo esta situación con esta persona, con esta maestra que me está llamando cuatro ojos, todos los estereotipos, perjuicios que hemos oído y que nos lastiman y dañan, para que inmediatamente se rompa el ciclo de violencia y podamos no tolerar la violencia y pararlo en seco. Si no, por eso violencias, insisto, se van acumulando, conectando hasta que estallan en unas de mayor grado. Empiezan con risitas, burlitas, bromas y terminan en actos de abuso sexual o mucho más graves. ¿Cómo hacer para la comunicación asertiva si no nos la han enseñado? Tienes toda la razón. El gran problema en México es que nos han educado para las competencias y no nos han educado para la paz. No nacemos comunicándonos de forma efectiva, de forma asertiva, de forma no violenta. Hay que aprenderla, hay que aprender. Y si no nos lo están educando en la escuela, en la casa, nosotros tenemos, fíjate, el poder para buscar materiales sobre comunicación efectiva y no violenta, comunicación verbal y no verbal, comunicación asertiva. Hay muchas distintas herramientas. ¿Cómo yo puedo expresarme de forma en que sea no violenta? Evitando el mensaje tú, con el no positivo. Hay muchas técnicas y habilidades que puede hacer que mi forma de decir las cosas refleje realmente lo que quiere decir y cambie la actitud o persuada al otro y a la otra que por su propio bien y por el bien de la relación o para la generación de valor es mejor sentarnos a negociar. Entonces, eso hay que aprender. No es natural, no es innato y tienes toda la razón, no se ha enseñado. Yo también obligaría, además de este curso de manejo de emociones, inteligencia emocional, yo obligaría a todas las escuelas, a las universidades a incluir en su pensum escolar o conferencias o talleres, etcétera, uno de inteligencia emocional, otro de comunicación efectiva y no violenta, como requisitos indispensables para la construcción de paz, para dotar a las estudiantes y los estudiantes de herramientas, habilidades que les den poder para no resolver sus conflictos de forma violenta, sino a través de formas constructivas. Sí, la que sigue, Alex.
Muchas gracias. Vamos a cerrar con estas siguientes dos preguntas. Mónica Judith nos pregunta, ¿cómo se puede negociar cuando en el conflicto están involucradas más de dos personas? Y Ruth Márquez nos dice, ¿qué hacer en un conflicto cuando una de las partes supone cuál es el problema sin escuchar la versión de la otra parte? Entre más actores estén involucrados en una negociación, sería más difícil llegar a un acuerdo. En mediación comunitaria lo que hacemos es en círculo, pero ya hay, se hace una preparación para saber ya con entrevistas individualizadas cuál es ¿se acuerdan el triángulo? ¿Qué es lo que nos tiene como comunidad aquí en conflicto? Entonces, entre más actores intervengan en la negociación, será más complejo. Entonces, hay que hacer una prenegociación muy avanzada. Igual en el caso de mediación, se necesita tener ya mucho preconocimiento para poder hacer efectiva la mediación comunitaria, donde hay muchos actores. Entonces, se necesita más inversión. Yo siempre diría que entre menos actores es mejor la negociación y la mediación. ¿Por qué? Porque se llega a mayor profundidad a las verdaderas necesidades e intereses de las partes. Si son varios actores, habrá más intereses y más necesidades porque hay más actores con diferentes percepciones, visiones de la realidad. Entonces, en todo caso, yo lo que haría es de hecho, dicen negociaciones paralelas, individuales, donde voy trabajando con las partes y realmente siento en la mesa de negociación o mediación a las personas directamente involucradas, no a los terceros, sino a las personas que realmente tienen el conflicto y los que realmente pueden tomar decisiones para resolver el conflicto. Una buena negociación es aquella, incluso las comunitarias, donde las partes que tienen poder de negociación están en la mesa. Entonces, disminuyan el número de participantes. El gran problema del tiempo en el manejo de conflicto es que entre más tiempo pase, más actores se van sumando, así como más capas a la cebolla, más actores. Entonces ya no solo, ya insultaste a la mamá, ya metiste a la tía, ¿no? Entonces hay más actores y se hace más complicado. Entonces, resolver el conflicto a buen tiempo, bien preparados, con menos actores, para que funcione mejor. Y la última, Alex. ¿Qué hacer en un conflicto cuando una de las partes supone cuál es el problema sin escuchar la versión de la otra parte? Es aquí donde, cuando no se está llegando a un acuerdo entre las dos partes que de forma directa están tratando de resolver un conflicto o generar valor o transformar el conflicto, se pide la ayuda de un mediador. El mediador es el que va a ayudar a que las partes se escuchen con genuina curiosidad para que entiendan lo que realmente quieren. Entonces va a ser el mediador el que va, este tercer ojo, que va a ver por arriba de los conflictos individualizados para entender de forma más holística el conflicto y va a ayudar al mejor entendimiento para que no supongan, es que yo creí, yo asumí, pregúntale, pero lo preguntarás de una forma respetuosa, de una forma acompañada y garantía de lo que digas será escuchado y respetado. Entonces, yo creo que ahí la mediación puede jugar un rol importantísimo para quitar mitos, rumores, chismes, especulaciones y centrarse en lo que realmente mueve a las partes a la negociación, el mediador centrándose en las necesidades y verdaderos intereses de las partes y no en suposiciones. Ahí lo dejaría.